La diligencia dio una sacudida al pasar por otro bache en la carretera. Y dentro, hombres adultos contemplaban la posibilidad de tirarse del vehículo en marcha solo para escapar del ruido. No era el calor, no era el polvo que se colaba por cada rendija del armazón de madera. Ni siquiera era la costumbre del cochero de maldecir a los caballos como si hubieran insultado personalmente a su madre. Era el bebé. El niño gritaba con tal furia que te hacía preguntarte si los bebés tenían opiniones sobre la vida en la frontera y habían decidido que no valía la pena. El sonido se te metía en el cráneo y se instalaba allí de forma permanente, agudo e implacable, como si alguien le hubiera dado a una personita toda la rabia del mundo y ninguna palabra para expresarla. Y el bebé era hijo del hombre más rico de la diligencia. Se sentaba rígido en el mejor asiento disponible, con la mandíbula tan apretada que se le veían los músculos saltando bajo la piel. Llevaba un abrigo de lana fina a pesar del calor de agosto y las botas lustradas, incluso bajo la capa de polvo del camino. Todo en él gritaba dinero y control. Todo excepto el bebé que lloraba a gritos apretado contra su pecho como un bulto de ropa muy ruidoso y muy enfadado. Frente a él se sentaba una mujer con un vestido gris sencillo, las manos cruzadas en el regazo y el rostro impasible como el agua. Parecía alguien que había aprendido a ocupar menos espacio en el mundo, a respirar más silenciosamente, a existir sin llamar la atención. Pero cuando los llantos del bebé se agudizaron hasta convertirse en algo desesperado, algo hambriento y salvaje, sus dedos se apretaron entre sí hasta que los nudillos se pusieron blancos, porque su cuerpo reconoció ese sonido y recordó lo que debía hacer al respecto. La diligencia salió de Cheyenne al amanecer de un martes de agosto de 1883, llevando a 6 pasajeros, 2 sacos con hombres y un bebé que gritaba hacia Fort Collins. El precio del billete era de $8 por persona, lo que parecía un robo si se tenía en cuenta el estado de los asientos y la probabilidad de que se te salieran los dientes cada vez que las ruedas golpeaban una piedra. Owen Sutton se sentó en el asiento trasero con su hijo de 2 meses acunado contra su pecho. Tenía 34 años, era propietario de 4,000 acres de pastos, empleaba a 23 hombres y había negociado los derechos sobre el agua con funcionarios territoriales que antes te disparaban que te daban la mano. Había construido un imperio a base de pura obstinación, pero no conseguía que su propio hijo dejara de llorar. El bebé, que aún no tenía nombre porque Owen no había sido capaz de decidirse por ninguno que le pareciera adecuado sin su mujer allí para discutir con él al respecto, lloraba con la determinación de alguien a quien se le había hecho una injusticia y quería que todo el mundo lo supiera. Tenía la cara roja, los puños temblorosos y la boquita abierta, como si intentara tragarse toda la injusticia del mundo. Owen había probado con el biberón 1 hora antes. El niño lo había rechazado con el desdén de un hombre al que le sirven un guiso quemado. Intentó mecerlo, intentó pasearse por el vagón durante la última parada para repostar agua, caminando de un lado a otro mientras los demás pasajeros lo observaban con expresiones que iban desde la lástima hasta una irritación apenas disimulada. Intentó hablar en tono bajo y firme, como si el niño fuera a responder a la razón. Nada funcionó. Su hijo gritaba como si Owen hubiera ofendido personalmente a 3 generaciones de su familia. Quizá tenga cólicos, sugirió el hombre sentado a su lado, un topógrafo ferroviario llamado Puit, que llevaba 40 minutos intentando leer la misma página de un manual técnico. Owen no lo miró. Ya ha comido y le han cambiado el pañal. La temperatura está bien. Bueno, algo le pasa. Soy consciente de ello. El bebé gritó más fuerte, como para enfatizar el punto. Al otro lado del vagón, Vera Buckley mantenía la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana. Interminables praderas, algún que otro grupo de álamos, las montañas grises y lejanas en el horizonte. Tenía 28 años, aunque la gente solía adivinarle más. La tristeza se había instalado en su rostro y se había acomodado allí. Había embarcado en Cheyenne con un solo baúl que contenía todas sus pertenencias: 3 vestidos, ropa interior, un kit de costura, una Biblia que le había regalado su madre
y una pequeña caja de madera que nunca abría. El billete le había costado la mayor parte de los ahorros que había conseguido trabajando como camarera durante los últimos 6 meses. Se dirigía a Fort Collins porque una prima le había escrito diciendo que había trabajo en una pensión y Vera había aprendido que seguir adelante, incluso cuando no se tenía muchas ganas, era mejor que quedarse quieta y dejar que el pasado te devorara viva. Intentó no mirar al hombre con el bebé. Intentó no pensar en el sonido, pero le dolían los pechos. Habían pasado 6 meses desde que enterró a su hija. 6 meses desde que Martha, de 3 semanas, nacida demasiado pronto, demasiado pequeña. Sus pulmones, que nunca aprendieron a funcionar correctamente, murieron en sus brazos una mañana de febrero, tan fría que las ventanas se cubrieron de escarcha tan espesa como encaje. Vera la sostuvo en sus brazos y sintió cómo el pequeño cuerpo se quedaba inmóvil, y supo en ese momento lo que significaba sentirse vacía. La leche había llegado de todos modos. Su cuerpo no había entendido que ya no había un niño al que alimentar. Había seguido produciendo, hinchándose y doliendo, recordándole cada pocas horas que había sido madre una vez. Había hecho todo lo que le había sugerido la comadrona. Vendajes apretados, compresas frías, tés de hierbas que sabían a arrepentimiento. Poco a poco, dolorosamente, había disminuido, pero no había desaparecido por completo. Y ahora, sentada a 1 metro de un bebé que gritaba, su cuerpo respondía como un soldado al oír un grito de guerra, sus pechos se tensaron, calientes y llenos, presionando contra la fina tela de su camisón. Sintió el familiar cosquilleo, el comienzo de la bajada de leche, y cerró los ojos ante la crueldad de ello. Este no era su hijo. Esta no era su vida. No tenía derecho a sentir esta atracción, esta horrible insistencia biológica de que podía ayudar. Los llantos del bebé se hicieron más débiles, más desesperados. El sonido de un niño que había pasado de la ira a algo más parecido al pánico. Las manos de Vera temblaban en su regazo. Frente a ella, Owen Sutton miraba a su hijo con una expresión tallada en piedra y desesperación. Era un hombre grande, de 1,88 de hombros anchos, con las manos marcadas por años de trabajo en el rancho antes de hacerse lo suficientemente rico como para contratar a otros para hacerlo. Tenía el pelo oscuro, con algunas canas en las sienes. Su rostro era atractivo, de una forma severa, con ángulos marcados y sin suavidad. Llevaba casado 3 años. Su esposa, Caroline, era hija de un banquero de Denver, educada y refinada, pero totalmente desprevenida para la vida en un rancho ganadero a 100 kilómetros de la ciudad más cercana. Lo había intentado. Owen le daba crédito por ello. Había aprendido a llevar la casa, a supervisar la cocina y la limpieza, a entretener a los ocasionales socios comerciales que viajaban hasta allí para discutir acuerdos sobre tierras. Él sabía que se sentía sola, pero nunca se quejó. Y entonces se quedó embarazada y durante un tiempo pareció feliz. El parto duró 18 horas. El médico, traído desde Gley a un coste considerable, había hecho todo lo posible, pero había habido demasiada hemorragia y Caroline había muerto 1 hora después de dar a luz, con la mano fría en la de Owen, mientras él intentaba comprender cómo una persona podía estar allí en un momento y desaparecer al siguiente. 8 semanas. 8 semanas en las que Owen intentó ser padre y madre de un bebé que parecía odiarlo personalmente. Había contratado a una nodriza, al principio una mujer del pueblo, que venía todos los días, alimentaba al bebé y se marchaba, eficiente e impersonal. Pero ayer le había dicho que su propio hijo estaba enfermo y que no podía hacer el viaje. Owen se había quedado con biberones y leche de cabra y un bebé que gritaba y rechazaba a ambos. Y así fue como terminó en esta diligencia, rumbo a Fort Collins, donde vivía su hermana, con la esperanza de que ella conociera a alguien que pudiera ayudarlo. El bebé lloraba, a Owen le dolía la mandíbula de apretarla, y frente a él, Vera Buckley finalmente levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Ella vio en ellas el agotamiento, la desesperación, la impotencia particular que se siente cuando se es poderoso en todos los ámbitos de la vida
excepto en el que más importa. Él vio algo pasar por su rostro, reconocimiento, dolor y luego un deliberado apartar la mirada. Ella volvió a mirar por la ventana. La diligencia seguía traqueteando. Pararon para descansar y beber agua en una estación de relevo a 30 millas de Cheyenne. Un miserable conjunto de edificios que olían a estiércol de caballo y parecían mantenerse en pie gracias al optimismo y al rencor. Los pasajeros bajaron agradecidos, estirando las piernas entumecidas por tantas horas sentados, respirando aire que no estaba cargado de polvo y gritos de bebés. Owen bajó con su hijo aún apretado contra su pecho. El niño se había agotado hasta quedar en un silencio inquieto, con hipos ocasionales, la cara manchada y húmeda. Owen caminó un poco alejándose de la estación, balanceándose ligeramente con la esperanza de que eso lo calmara. «Estás bien», le susurró al bebé. «Has comido. Estás seco. Estás vivo. ¿Qué más podrías querer?» El bebé gimió y giró la cara hacia el abrigo de Owen. «Estoy haciendo todo lo que puedo». El bebé no parecía convencido. Detrás de él, Vera salió de la estación, donde había hecho sus necesidades y se había echado agua tibia en la cara con una palangana que parecía no haberse limpiado desde tiempos inmemoriales. Se quedó a la sombra del edificio, observando a Owen pasear con el niño. Se movía como un hombre que nunca había aprendido a ser delicado. Cada paso era demasiado firme, cada balanceo ligeramente fuera de ritmo. El bebé se inquietaba contra él, y la expresión de Owen se tensó aún más. La frustración, el amor y el dolor se entremezclaban en algo que parecía ira, pero no lo era. A Vera le dolía el pecho. Se dio la vuelta y volvió a subir al vagón antes de que nadie pudiera ver su rostro. El bebé empezó a gritar de nuevo, una hora después de pasar por la estación de relevo. Esta vez era peor. El sonido tenía ahora un tono agudo y frenético. El llanto de un bebé que había pasado de la simple incomodidad a una auténtica angustia. Owen volvió a probar con el biberón. El bebé apartó la cabeza, arqueó la espalda y agitó los puños. «Por favor», dijo Owen en voz baja. «Por favor», gritó el bebé. «Pruitt», dijo el topógrafo, levantándose bruscamente. «Voy a ir arriba con el conductor». Salió por la pequeña puerta delantera del vagón, prefiriendo el riesgo de salir disparado del vehículo a otro minuto de ruido. Quedaban 4 pasajeros, Owen y el bebé Vera, una mujer de mediana edad que viajaba para visitar a su hermana y un anciano que se había quedado dormido a pesar del caos y que ahora roncaba con la boca abierta. El bebé chilló. Las manos de Owen temblaban ligeramente mientras sostenía a su hijo. Su rostro se había puesto pálido bajo el polvo del camino, y había algo que se rompía detrás de sus ojos. La lenta y terrible comprensión de que no podía arreglar esto, que todo su dinero, sus tierras y su poder no significaban nada aquí. Vera lo observó intentarlo. Lo vio fracasar y sintió cómo su cuerpo respondía. La leche brotó con tanta fuerza que la hizo jadear y apretar el brazo contra el pecho, tratando de detenerlo, de reprimir el instinto que le gritaba tan fuerte como el bebé. Los llantos del niño se volvieron roncos y Vera ya no pudo soportarlo más. Se puso de pie, el carruaje se balanceó con su movimiento y Owen levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se encontraron con los de ella, defensivos, agotados, apenas aguantando. Ella se colocó directamente delante de él, agarrándose al borde del asiento para mantener el equilibrio. «Tiene hambre», dijo. Su voz era tranquila pero firme, el tono de alguien que afirma un hecho innegable. Owen apretó la mandíbula. «Le han dado de comer, pero no como él necesita». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado. Owen la miró fijamente. La comprensión llegó lentamente, seguida inmediatamente por algo que parecía horror mezclado con esperanza desesperada. «Eres viuda», dijo Vera. Mantuvo la voz firme. «De hecho, aunque mi corazón latía con fuerza, perdí a mi hija hace 6 meses. Mi cuerpo no lo ha olvidado». Owen contuvo el aliento. Miró a su hijo que gritaba y luego volvió a mirar a Vera. «¿Lo harías?» Se detuvo y volvió a empezar. «¿Harías eso por él?» «Por él»,
dijo Vera. No por ti. La distinción le parecía importante. Owen asintió lentamente, apretando las manos alrededor del bebé, protector incluso en ese momento. ¿Qué necesitas? Vera miró a los demás pasajeros. La mujer de mediana edad los observaba con los ojos muy abiertos. El anciano seguía roncando. Privacidad, dijo Vera. Toda la que podamos conseguir. Había una pequeña cortina destinada a la modestia, rara vez utilizada, sujeta a una barra cerca del asiento trasero. Owen la cogió y la corrió, creando una partición improvisada que los ocultaba de la vista de los demás pasajeros. Era una tela fina, apenas suficiente, pero era algo. Vera se sentó en el asiento. Sus manos estaban firmes cuando empezó a desabrochar los botones del corpiño de su vestido, pero por dentro temblaba. Era una locura, era un acto de bondad, era lo más íntimo que podía ofrecer a un desconocido y lo más natural del mundo. Owen sostuvo al bebé, vacilante. Señor, dijo Vera en voz baja, se lo ofrezco, pero usted debe decidir. Owen miró el rostro enrojecido y furioso de su hijo. Durante el trayecto, el pequeño cuerpo temblaba con cada grito. Ante la desesperación de cada respiración, le entregó el bebé a Vera. El niño era más ligero de lo que Vera recordaba. O tal vez Martha había sido más pesada en su memoria, esperada con todo el amor y el dolor que le siguió. Lo acomodó con cuidado, sosteniéndole la cabeza, acercándolo a ella. «Shh», susurró. «Shh, pequeño». El bebé gritó en su cara. Vera se desabrochó más el vestido, se desató el corpiño y guió al bebé hacia su pecho. Él se resistió, por un momento, enfadado, confundido por el cambio, y luego sus instintos tomaron el control. De repente, se aferró con desesperación y comenzó a alimentarse. El silencio fue inmediato y abrumador. Vera jadeó suavemente. La sensación fue dolorosa al principio. Había pasado tanto tiempo que su cuerpo casi lo había olvidado. Pero luego el dolor se transformó en otra cosa. Alivio, liberación. Una extraña y dolorosa sensación de justicia que le cerró la garganta por la emoción. El bebé se alimentaba con una intensidad inquebrantable, sus manitas flexionándose contra su piel, pequeños sorbos que eran el sonido más dulce que Vera había oído en meses. Empezó a llorar. No era su intención. Había pensado ser práctica al respecto, incluso clínica, pero su cuerpo lo recordaba todo. El peso de un bebé en sus brazos, la atracción de la lactancia, la profunda conexión de dar vida a través de tu propio cuerpo. Lloró en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras detrás de la cortina podía oír a Owen respirar de repente, como un hombre que acababa de ser rescatado del borde de un precipicio. La frenética succión del bebé se ralentizó, su cuerpo se relajó contra ella. Emitió un pequeño sonido de satisfacción, casi un ronroneo, y siguió alimentándose con más calma, ya no hambriento, solo con hambre. Vera lo miró. Tenía el pelo oscuro, fino y suave. Tenía los ojos cerrados con fuerza, concentrado. Era hermoso como lo son todos los bebés, y también completamente normal, y también lo más preciado que había tenido desde que Martha murió. Ya está, le susurró. Ya está, pequeño. Así está mejor, ¿verdad? La mano del bebé encontró su dedo y lo agarró. El corazón de Vera se rompió. Fuera de la cortina, Owen estaba de pie con la espalda apoyada contra la pared del autocar, con las manos a ambos lados, como si necesitara apoyo. Tenía los ojos cerrados y el pecho subía y bajaba con respiraciones cuidadosas y mesuradas. Había oído el silencio del bebé. Había oído llorar a Vera y sintió algo enorme y aterrador moviéndose en su pecho. Una especie de comprensión de que acababa de permitir que una desconocida entrara en el espacio más íntimo de la vida de su familia y que le estaría en deuda por ello de formas que ni siquiera podía imaginar. La mujer de mediana edad se inclinó y le susurró: «Tienes una buena mujer». Owen abrió los ojos. «No es mía». «Bueno», dijo la mujer, recostándose con una mirada cómplice. «Dale tiempo». Cuando Vera salió de detrás de la cortina 15 minutos más tarde, el bebé dormía en sus brazos. Tenía el rostro tranquilo, saciado de leche,
y las manchas rojas de sus mejillas se estaban desvaneciendo. Respiraba tranquilamente. Un pequeño puño se cerraba contra el pecho de Vera. Ella se había abrochado el vestido, se había arropado y se había vuelto a comportar con recato, pero no podía ocultar lo que había sucedido. Todos en el carruaje lo sabían. Cuando pararan en Fort Collins, todos en la estación lo sabrían. Para mañana sería chisme en 3 condados. Una viuda había amamantado al hijo de un magnate ganadero. En la sociedad fronteriza, eso significaba algo. Lo significaba todo. Vera no miró a Owen mientras se preparaba para devolverle al bebé. Había hecho lo que tenía que hacer y ahora había vuelto a su propia vida, a su propio dolor, a sus propios planes. Pero cuando intentó pasarle al niño, la mano del bebé se aferró a su dedo y los dedos de Owen rozaron los suyos al coger a su hijo. Sus miradas se cruzaron. «Gracias», dijo Owen. Su voz era áspera, inestable, lo que sugería que no estaba acostumbrado a hacer ninguna de esas cosas. Vera asintió, liberó su mano del agarre del bebé con suavidad, con cuidado, y volvió a sentarse en su asiento frente a él. Miró por la ventana el paisaje que pasaba e intentó convencerse de que eso no cambiaba nada, de que podía marcharse, de que su cuerpo aún no estaba lamentando la pérdida del peso en sus brazos. Fort Collins era una ciudad que se esforzaba mucho por aparentar ser civilizada. Tenía una calle principal con auténticos paseos marítimos, 3 iglesias, 2 escuelas, un juzgado territorial y suficientes salones como para sugerir que la civilización aún estaba en proceso. La diligencia llegó al atardecer, deteniéndose en la estación en una nube de polvo y traqueteo de madera. Owen bajó primero, acunando a su hijo dormido. El bebé no había hecho ningún ruido desde que lo había amamantado. Yacía extiendo y contento contra el pecho de Owen, como si finalmente hubiera decidido que la vida era tolerable después de todo. Vera bajó después de él, aceptó la mano del encargado de la estación y recuperó su único baúl del maletero. Se paró en el paseo marítimo, se ajustó la cofia y se preparó para pedir indicaciones para llegar a la pensión donde trabajaba su prima. Owen se le acercó. «Señorita Buckley». Ella se volvió. «Señor Sutton». Ahora eran formales, cautelosos, 2 personas fingiendo que la intimidad de la diligencia no había ocurrido. «Mi hermana vive aquí», dijo Owen. «Me quedaré con ella esta noche, pero mañana tengo que volver a mi rancho. Está a unos 24 kilómetros al noreste, cerca del río Pudra». Vera asintió, sin saber muy bien por qué él le contaba eso. Owen movió ligeramente al bebé, moviendo la mandíbula como si estuviera masticando palabras que no quería decir. «Probablemente necesitará comer de nuevo en unas horas, y mañana, y pasado mañana». «Sí», dijo Vera con cautela, «los bebés suelen necesitar alimentarse con regularidad». Mi humedad desapareció, lo entendí. Los ojos de Owen se encontraron con los de ella, directos y sin vacilar. «Necesito ayuda, el tipo de ayuda que me has prestado hoy. Puedo pagarte». A Vera se le hizo un nudo en el estómago. «Señor Sutton, $30 al mes», continuó Owen. «Alojamiento y manutención, habitaciones separadas. Cuidaría de mi hijo. Eso es todo». $30 era más de lo que Vera había ganado en toda su vida. Ayres ganaba $12 al mes si tenía suerte. El trabajo en la pensión que le había mencionado su prima pagaba 8. «No soy una sirvienta», dijo Vera en voz baja. «Entonces no le pido que lo sea». «¿Qué me pide?» Owen miró a su hijo dormido. Cuando volvió a levantar la vista, había algo crudo en su expresión. «Le pido que mantenga vivo a mi hijo porque yo no puedo hacerlo solo, y él no toma el biberón. Y todas las nodrizas de los 3 condados están demasiado lejos o ya tienen trabajo. Y hoy usted lo ha salvado. Hoy yo lo he ayudado», corrigió Vera. «Eso no significa que yo sepa lo que eso significa», la interrumpió Owen. Bajó la voz. «Por si no te has dado cuenta, estoy desesperado. Mi hijo no ha dormido más de 1 hora seguida en días. Está perdiendo peso. Y yo…» Se detuvo y tragó saliva. «Le estoy fallando. Así que sí, te lo estoy pidiendo. Y sí, te pagaré bien por ello. Pero sobre todo, solo te lo estoy pidiendo». Vera se quedó muy quieta. Detrás de Owen, el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y morados.
La calle estaba llena de tráfico vespertino, con carros traqueteando, vaqueros dirigiéndose a los salones, familias caminando hacia sus casas y la cena, y la comodidad habitual de sus vidas. Vera se dirigía a una pensión, a un trabajo que le rompería la espalda y le pagaría casi nada, a una vida en la que se podía sobrevivir, aunque no fuera feliz. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella. Hasta que encuentre otra solución, dijo Owen. Unas semanas, tal vez un mes, y luego te irás si quieres, con referencias, dinero, lo que necesites. Era un acuerdo práctico, nada más. Eso es lo que Vera se dijo a sí misma. Aposentos separados, repitió. Sí, y yo no lo soy. Dudó, pero luego siguió adelante. No estoy sustituyendo a nadie, estoy ayudando a tu hijo. Eso es todo, eso es todo. Owen asintió. El bebé se movió, emitiendo un pequeño sonido, y todo el cuerpo de Owen se tensó con una alerta instintiva. Pero el niño se calmó de nuevo, con la cara apoyada contra el abrigo de su padre, todavía dormido. Vera tomó una decisión. Un mes, dijo. Después de eso lo reconsideraremos. Owen asintió. El alivio inundó sus rasgos, aunque trató de ocultarlo. Mañana por la mañana mi peón te llevará. Estamos en el rancho Sutton. ¿Alguien en la ciudad puede darte indicaciones mañana? Entonces, Vera tomó su baúl y caminó hacia la dirección que le había dado su prima, consciente de que acababa de aceptar algo que la salvaría o la arruinaría, y sin saber cuál de las dos cosas sería. El rancho Sutton se encontraba en un valle por donde el río Pudra serpenteaba a través de praderas tan vastas que parecía que la tierra se hubiera olvidado de detenerse. La casa principal era de piedra y madera, de 2 pisos, con un amplio porche y ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. Había edificios anexos, barracas, graneros, establos, ahumaderos y un corral donde los caballos se movían como músculos líquidos contra el cielo. Era precioso, era lo más intimidante que Vera había visto nunca. El peón que la había llevado hasta allí, un hombre llamado Rex, pronunció unas 12 palabras. Le ayudó a bajar del carro y llevó su baúl a una pequeña cabaña situada detrás de la casa principal. El jefe dijo que te quedarías aquí, dijo Rex, dejando el baúl en el suelo. La casa está a unos 50 metros en esa dirección. En la cocina siempre hay café. Luego se marchó y Vera se quedó sola. La cabaña era sencilla, una habitación, una cama con una colcha que parecía hecha a mano, una pequeña mesa y una silla, un lavabo, una estufa, limpia, sobria, sin excesos. Vera deshizo las maletas lentamente, colgó sus vestidos en perchas y dejó su kit de costura sobre la mesa. Abrió la caja de madera de su baúl, la que nunca había abierto, y miró dentro el pequeño vestido que había hecho para Martha, de algodón blanco con un cuidadoso bordado en el cuello. Lo tocó ligeramente una vez, luego volvió a cerrar la caja y la empujó debajo de la cama. Algunas penas las llevabas contigo, otras tenías que dejarlas atrás, aunque fuera temporalmente, o te aplastarían. Se lavó la cara, se puso un vestido limpio y se dirigió a la casa principal. Owen estaba en la cocina con el bebé en brazos, intentando calentar un biberón con una sola mano mientras el niño se quejaba. «Lo estás quemando», dijo Vera desde la puerta. Owen dio un respingo y casi deja caer al bebé y el biberón. «¿Qué pasa con la leche? La estás calentando demasiado rápido. Se quemará». Cruzó la cocina, le quitó el biberón, tiró la leche y volvió a empezar, comprobando la temperatura en su muñeca, tal y como le había enseñado su madre años atrás. Owen la observaba, sosteniendo a su hijo, con el aspecto de un hombre al que han pillado haciendo algo malo, pero sin saber muy bien qué. «¿Le has dado de comer?», preguntó Vera. «Intenté darle el biberón hace 1 hora, pero no lo quiso. Y antes de eso, anoche. Cuando llegamos a casa de mi hermana, tú no estabas allí, así que lo intenté». Owen se detuvo. No salió bien. El bebé empezaba a ponerse nervioso, frunciendo el ceño y tensando su pequeño cuerpo. Vera volvió a comprobar la leche, vio que estaba bien y extendió los brazos. «¿Me dejas?». Owen le entregó a su hijo como si estuviera entregando algo precioso a fuerzas que escapaban a su control. Vera se acomodó en una silla,
Ajustó al bebé contra ella y le ofreció el biberón. El niño apartó la cabeza. Ella lo intentó de nuevo, paciente, persistente, pero el bebé no quería saber nada. Está bien, murmuró Vera. Lo haremos a tu manera. Dejó el biberón a un lado, relajó el cuerpo lo suficiente, sin vergüenza, y acercó al bebé a su pecho. El bebé se agarró inmediatamente y la cocina se llenó del suave sonido de la lactancia. Owen se quedó de pie junto a la cocina, con las manos apoyadas en la encimera, mirando fijamente a la nada. «Deberías sentarte», dijo Vera. «Esto lleva un rato». Él se sentó. No hablaron. Los únicos sonidos eran los del bebé alimentándose, el tic-tac del reloj de la pared y, en algún lugar fuera, un caballo ganando en el corral. Finalmente, Owen dijo, «Mi esposa solía sentarse allí». Vera lo miró. «En esa silla», continuó Owen. «Se sentaba allí por las mañanas, tomaba café y me leía las cartas de su familia en Denver». Su voz era monótona, cuidadosamente desprovista de emoción. «Murió en el dormitorio de arriba. El médico dijo que no se podía haber hecho nada, pero yo no lo creí. Se detuvo. No sé qué hacer con todas las cosas que dejó. Sus vestidos, sus libros, el bordado que estaba haciendo con el nombre del bebé. ¿Qué nombre habían elegido?», preguntó Vera en voz baja. Owen apretó la mandíbula. «No lo habíamos decidido. Ella quería llamarlo James, como su padre. A mí me gustaba Thomas. Seguíamos discutiendo sobre ello, y luego hizo un gesto vago. Entonces ya no hubo tiempo para discutir más. ¿Cómo lo llamas ahora?» «No lo llamo, solo lo llamo el bebé, o hijo, y sé que está mal, pero no puedo». Owen apretó los puños sobre la mesa. «No puedo ponerle nombre sin ella». Vera miró al niño que tenía en brazos. Ahora comía más despacio, somnoliento y contento, con la mano apoyada en su pecho. «Necesita un nombre», dijo con suavidad. «Es una persona, no solo un bebé. Se merece que le llamen de algún modo». «Lo sé, entonces elige». Owen la miró. «Tú eliges», Vera parpadeó. «¿Yo? Tú le mantienes con vida, tú le pones el nombre». Era absurdo, inapropiado, excepto que Owen la miraba como si ella ya se hubiera convertido en algo más que una nodriza contratada, como si se hubiera vuelto esencial. Y Vera sintió el peso de esa responsabilidad posarse sobre sus hombros como algo físico. «Thomas James», dijo después de un momento. «Ambos nombres, Thomas James Sutton. Así estaréis los dos ahí». Owen tragó saliva, asintió una vez. «Thomas», dijo, probándolo. Luego, de nuevo, con más firmeza. «Thomas, el bebé». Thomas se había quedado dormido mientras mamaba, ebrio de leche y tranquilo. Vera lo miró y pensó, «Estoy en problemas». La vida en el rancho adquirió un ritmo. Thomas se despertaba cada 3 horas gritando sus opiniones sobre el mundo. Vera lo alimentaba, lo cambiaba, lo paseaba cuando estaba inquieto y le cantaba cuando no podía dormir. Owen merodeaba cerca, tratando de ayudar y Mike en su mayoría, estorbando. La primera vez que Thomas vomitó sobre la camisa de Owen, Vera se rió. Inmediatamente intentó detenerse, tapándose la boca con la mano, pero el sonido se escapó de todos modos, sorprendido y genuino. Era la primera risa real que había dado en meses. Owen miró el desastre que se extendía por su pecho. «Esto es una venganza, ¿verdad? Por no decidir antes el nombre». «Tiene opiniones muy firmes», dijo Vera, aún sonriendo. «Ha salido a su padre. Yo no escupo a la gente». «No, solo les miras fijamente hasta que se rinden». La boca de Owen se crispó. «Esa es una comunicación eficaz». Thomas eructó fuerte y satisfecho. «Discúlpate», le dijo Owen a su hijo. El bebé lo miró fijamente, sin pestañear y sin impresionarse. Pasó una semana. Entonces, Vera se movía por la casa con cada vez más confianza, aprendiendo dónde se guardaban las cosas, cómo funcionaba la estufa, qué tablas del suelo crujían. La cabaña ya no parecía un refugio temporal, sino un lugar donde podía respirar. Por las tardes cosía, remendaba las camisas de Owen, hacía dobladillos en los pantalones de trabajo de los peones del rancho y confeccionaba pequeños vestidos para Thomas, porque los que tenía Owen ya le quedaban pequeños.
Owen trabajaba largas jornadas gestionando el rancho, resolviendo disputas entre los peones, revisando las vallas y tratando con compradores de ganado de lugares tan lejanos como Denver. Pero volvía a casa a horas intempestivas durante el día, aparentemente para ver cómo estaba Thomas, pero en realidad, sospechaba Vera, para ver cómo estaba ella. La observaba con el bebé. La observaba doblar la ropa limpia. La observaba moverse por su cocina como si fuera suya, y algo en su expresión se volvía complicado. Un jueves por la noche, Thomas decidió rebelarse contra el sueño. Vera lo paseó durante una hora, tarareando todas las canciones que sabía. Cuando eso no funcionó, intentó mecerlo, luego darle de comer y luego volver a pasearlo. Nada funcionó. Thomas gritaba con la convicción de alguien que había sido profundamente agraviado y que quería asegurarse de que todo el territorio lo supiera. Owen apareció en la puerta de la cabaña donde Vera intentaba calmar al niño paseándolo. «Dámelo», dijo Owen. «Necesitas dormir. Mañana tienes que llevar el ganado y has estado caminando durante una hora. Dámelo». Vera le entregó a Thomas. Estaba demasiado agotada para discutir. Owen cogió a su hijo y salió al aire fresco de la noche. Vera lo siguió y se quedó de pie en el pequeño porche de la cabaña, observando cómo Owen paseaba por el patio con Thomas apretado contra su pecho. «Escucha», le dijo Owen al bebé, con voz baja pero firme. «Sé que la vida es dura. Sé que tu madre se ha ido y que nada tiene sentido y que eres demasiado pequeño para entenderlo, pero necesitas dormir y tú». Hizo una pausa. «Vera necesita dormir, así que vamos a hacer un trato. Tú duermes esta noche y mañana te llevaré por el rancho y te enseñaré los caballos. ¿Te parece justo?». Thomas gritó. «Voy a tomar eso como un acuerdo», dijo Owen. Vera los observaba, a ese hombre grande y rudo tratando de negociar con un bebé que no podía entenderlo, y sintió que algo peligroso florecía en su pecho. El calor del verano se instaló en el rancho como un ser vivo, pesado y espeso. El trabajo continuó. El ganado pastaba, se entrenaba a los caballos, se reparaban las cercas, pero todo se movía más lento. La gente tomaba descansos más largos a la sombra. Bebían más agua. Se quejaban menos porque quejarse requería energía que nadie tenía. Vera se adaptó. Aprendió a amamantar a Thomas por la mañana temprano, cuando hacía fresco, a mantener las ventanas de la cabaña abiertas por la noche para que entrara cualquier brisa, a mojar ropa y presionarla contra su nuca cuando el calor la mareaba. Owen se dio cuenta. Empezó a dejar un cubo de agua fría fuera de la puerta de la cabaña cada mañana. Nunca lo mencionó, nunca le dio importancia, simplemente lo dejaba allí como si fuera algo normal, como si siempre lo hubiera hecho. Vera se dio cuenta. Empezó a dejar porciones extra de lo que cocinaba, pan de maíz, estofado, galletas en la mesa de la cocina de la casa principal, sabiendo que Owen a menudo se olvidaba de comer cuando estaba ocupado con el trabajo del rancho. Se movían el uno alrededor del otro como bailarines, aprendiendo una coreografía que ninguno de los dos había elegido. Fue durante una de esas tardes abrasadoras, en las que todos buscaban la sombra, cuando Vera llevó a Thomas a la casa principal para darle de comer en un lugar más fresco. Owen estaba en la mesa de la cocina revisando los libros de cuentas, con las mangas de la camisa remangadas y el pelo húmedo por el sudor. Levantó la vista cuando ella entró. «Quédate», dijo. «Aquí hace más fresco que en la cabaña». Vera se sentó en la silla frente a él. Thomas ya estaba inquieto. Se acomodó, cogió al bebé para darle de comer y, en cuestión de segundos, la cocina quedó en silencio, salvo por el sonido de Thomas mamando y el lápiz de Owen rayando el papel. Vera lo observó trabajar. Tenía buenas manos, llenas de cicatrices y callos, pero cuidadosas con el lápiz, y su escritura era sorprendentemente ordenada. De vez en cuando fruncía el ceño ante una cifra, tachaba algo y volvía a calcular. «¿Los números están mal?», preguntó Vera en voz baja. Owen levantó la vista. «Los números están bien, mejor que bien. Estamos teniendo el mejor año desde que compré este lugar». Dejó el lápiz sobre la mesa. «Pero las ganancias no significan mucho cuando no puedes». Se detuvo.
Cuando no puedes, ¿qué? Cuando no puedes compartirlas con nadie. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Thomas terminó en un lado. Vera lo colocó en el otro, y Owen bajó la mirada ante el movimiento antes de darse cuenta y apartar la vista bruscamente, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. «Puedes mirar», dijo Vera. Owen apretó la mandíbula. «No es apropiado. Estoy alimentando a tu hijo en tu cocina». Lo apropiado dejó de ser relevante hace unas 3 semanas. Eso es diferente. ¿Cómo? Simplemente lo es. Vera lo estudió. Tenía los hombros tensos y las manos apoyadas en la mesa, como si se estuviera obligando a mantenerse quieto. Había algo en su postura, rígida, controlada, decidida, que sugería que mirarla en ese momento sería peligroso. «Señor Sutton, Owen», dijo. «Solo Owen está viviendo en mi casa, cuidando a mi hijo. Creo que ya hemos dejado atrás las formalidades». «Owen», corrigió Vera, «tienes derecho a ser humano». «¿Qué significa eso?» «Significa que tienes derecho a llorar la muerte de tu esposa y seguir notando que hay otra mujer en tu casa. Ambas cosas pueden ser ciertas». Los ojos de Owen se clavaron en los de ella, agudos y a la defensiva. «No te estoy acusando de nada», interrumpió Vera con suavidad. «Solo digo que no tienes que fingir que soy invisible. Debe de ser agotador». Owen se levantó bruscamente, haciendo que la silla rozara el suelo. Se acercó a la ventana, apoyó las manos en el marco y miró fijamente el rancho, como si los caballos tuvieran las respuestas que necesitaba. «Mi esposa lleva muerta 2 meses», dijo con voz ronca. 2 meses y te veo a ti sosteniendo a mi hijo y siento... Se detuvo. «No debería sentir nada. Es demasiado pronto. Es una falta de respeto. Sentir no es una falta de respeto», dijo Vera. «Es humano. Lo que yo siento no lo es». Las manos de Owen se aferraron al marco de la ventana. «No es apropiado». El corazón de Vera latía demasiado rápido. Thomas se había quedado dormido, con su pequeño cuerpo cálido y pesado contra ella. Se ajustó el vestido, cubriéndose, y se levantó con cuidado. «Owen», dijo. Él no se dio la vuelta. «Owen, mírame». Lentamente se giró. La expresión de su rostro era cruda, un dolor y una culpa descarnados y algo más. Algo ardiente y desesperado que le cortó la respiración a Vera. «Lo que sientes», dijo con cuidado, «es eso y nada más. Estás vivo, te sientes solo. Hay una mujer en tu casa que no es tu esposa y tu cuerpo no entiende la diferencia entre lo apropiado y lo vivo». Hizo una pausa. «El mío tampoco». Owen contuvo el aliento. Cruzó la cocina en 3 zancadas y se detuvo tan cerca que Vera pudo sentir el calor que desprendía, oler el sol y el trabajo en su piel, con la mirada fija en la de ella, intensa, inquisitiva, y en ese momento sus dedos rozaron el brazo de ella cuando movió ligeramente a Thomas. Un simple roce, pero que le provocó una chispa, despertando todos sus nervios. El aire se espesó aún más. La luz de la tarde se colaba por la ventana, proyectando tonos dorados sobre ellos. Vera colocó suavemente a Thomas, que dormía en la cuna cercana, con movimientos deliberados y el pulso acelerado. La mano de Owen se demoró, recorriendo su brazo con una firmeza que delataba una necesidad contenida. Su palma callosa encendiendo rastros de fuego a lo largo de su piel. Sin decir nada, la atrajo hacia él, reclamando su boca en un beso profundo y urgente que sabía a sal y anhelo. Vera respondió con igual fervor, enredando los dedos en su camisa, atrayéndolo hacia ella mientras sus cuerpos se apretaban. Él la levantó y la sentó en el borde de la mesa, dejando los papeles esparcidos y olvidados, con las manos explorando las curvas de su cuerpo, con un apetito que igualaba el calor del día. Ella le rodeó con las piernas, atrayéndolo hacia sí, y él se movió con ella, entrando en su calor con una embestida lenta y deliberada que la hizo jadear contra sus labios. Sus ritmos se aceleraron de forma constante, sus cuerpos resbaladizos por el sudor, cada embestida más profunda y más insistente, oleadas de placer que los atravesaban al unísono. Ella le clavó las uñas en la espalda, animándolo,
mientras él apretaba sus caderas con más fuerza, guiando sus movimientos compartidos con una intensidad salvaje. La conexión se profundizó, las sensaciones se acumularon capa tras capa, el deslizamiento resbaladizo, la presión creciente, las respiraciones compartidas cada vez más entrecortadas. Se movían como uno solo, perdidos en el pulso crudo de ello, hasta que la liberación los atravesó a ambos, feroz y completa, dejándolos temblando tras el orgasmo. Owen la abrazó con fuerza durante un largo momento, con las frentes tocándose y las respiraciones entremezclándose. Entonces, lentamente, la realidad volvió a filtrarse. «Deberías irte», dijo él con voz áspera, «antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos». Vera sentía las piernas temblorosas, pero caminó hacia la puerta. En el umbral se detuvo y miró hacia atrás. Owen estaba de pie, con las manos apoyadas en la mesa, la cabeza gacha, respirando con cuidado. «Owen», dijo ella. Él levantó la vista. «Es doloroso», dijo ella en voz baja, «pero quiero más». Las palabras cayeron entre ellos como una confesión, una promesa y una advertencia, todo a la vez. Entonces Vera salió antes de poder ver su reacción. Se mantuvo firme, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que acababa de cruzar una línea que ninguno de los dos podía volver atrás. Owen no vino a la cabaña esa noche ni la siguiente. Durante 3 días la evitó excepto cuando era absolutamente necesario, pasando a Thomas entre ellos sin apenas decir una palabra, dejando dinero para provisiones en la mesa de la cocina, en lugar de preguntarle directamente qué necesitaba. Vera se dijo a sí misma que era mejor así, más seguro, menos complicado. También lo odiaba. Al cuarto día, un hombre llegó a caballo al rancho. Iba bien vestido, montaba un buen caballo y se comportaba con la confianza que dan el dinero y la educación. Preguntó por Owen, que salió del granero con aire sospechoso. El hombre se presentó como Marcus Compton, un socio comercial de Denver. Quería hablar de un acuerdo sobre unas tierras, un posible acceso ferroviario a través de la propiedad de Owen. Se trataba de una importante suma de dinero. Hablaron durante 2 horas en el estudio de Owen, mientras Vera se quedaba en la cabaña con Thomas, oyendo solo fragmentos de voces elevadas a través de las ventanas abiertas. Cuando Compton finalmente se marchó, Owen fue a buscarla. Parecía agotado. «Tengo que ir a Denver», dijo sin preámbulos. «Durante una semana, quizá más. Hay contratos que negociar, topógrafos con los que reunirme, abogados con los que discutir». Hizo una pausa. «Dejaré dinero para comida y suministros. Rex vendrá a ver cómo estás todos los días. Si necesitas algo, yo estaré bien», dijo Vera. Owen asintió. Luego, en voz más baja, preguntó, «¿Te quedarás? Mientras yo no esté, ¿a dónde iría? Podrías marcharte, llevarte el dinero que ya te he pagado y buscar trabajo en otro sitio». «¿A algún lugar donde no hay out?», gesticuló vagamente. «A algún lugar más fácil». Vera miró a Thomas, que estaba despierto y contento en sus brazos, con sus ojos oscuros fijos en nada en particular. «Me quedaré», dijo. El alivio inundó el rostro de Owen. «Gracias». Se marchó a la mañana siguiente, antes del amanecer. Vera oyó partir el carro, el sonido de los caballos desvaneciéndose en la distancia, y entonces el rancho quedó en silencio, salvo por los sonidos normales de los hombres trabajando y el ganado mugiendo, y Thomas exigiendo atención cada 3 horas. Se dijo a sí misma que así era mejor. El espacio era bueno, la distancia era necesaria. Casi se lo creyó. Owen llevaba fuera 10 días cuando llegó la carta. Rex la trajo de la ciudad junto con un pedido de harina y azúcar y se la entregó a Vera encogiéndose de hombros. «Correo para usted, señorita Buckley». Parece oficial. El sobre era de color crema, de papel caro, del tipo que se usa para causar buena impresión. La dirección del remitente era Boston, Massachusetts. A Vera se le enfriaron las manos. Reconocía esa letra. Llevó la carta a la cabaña, acostó a Thomas en su cuna y se sentó a la mesita durante un buen rato antes de abrirla. Dentro había una sola hoja de papel
cubierta con la letra clara y inclinada que recordaba de 12 años leyendo cartas que decían: «Ya casi llego, pronto, solo un poco más, mi querida Vera. Espero que esta carta te encuentre bien». Después de muchos retrasos, asuntos de negocios, obligaciones familiares, problemas con la herencia de mi padre que había que resolver, por fin estoy en condiciones de cumplir mis promesas. Llegaré a Fort Collins a finales de septiembre para formalizar nuestro compromiso y organizar nuestra boda. He conseguido un puesto en un bufete de abogados en Denver y allí estableceremos nuestro hogar. Sé que te he hecho esperar mucho más de lo que es justo, pero soy un hombre de palabra y tengo la intención de honrar el compromiso que hicimos cuando éramos jóvenes. Prepárate para una nueva vida. Por fin estaremos juntos, como siempre quisimos, con el más profundo afecto. Jasper Goodwin. Vera leyó la carta 3 veces. Luego la dejó con mucho cuidado y salió al exterior antes de que las paredes se le echaran encima. Hace 12 años, cuando Vera tenía 16 años y estaba llena de esperanzas, Jasper Goodwin tenía 22 y estaba destinado a estudiar Derecho en Boston. Era guapo, culto y tenía la seguridad que tienen los hombres de familias adineradas, como si el mundo les debiera el éxito y la felicidad y les fuera a dar ambos a su debido tiempo. Se habían conocido en una reunión social de la iglesia en Ohio, donde Vera vivía con sus padres. Jasper estaba visitando a unos parientes y vio a Vera al otro lado de la sala y decidió que era el tipo de chica que lo esperaría mientras él construía su carrera. Tenía razón. Se habían escrito durante años, con cartas que llegaban cada pocos meses, llenas de excusas y promesas. Estaba terminando la universidad. Se estaba estableciendo. Su padre estaba enfermo. Su madre lo necesitaba. Había complicaciones con una herencia, oportunidades de negocio que no podía dejar pasar. Pronto, siempre decía, pronto. Vera había esperado, había rechazado a otros pretendientes. No muchos, pero unos cuantos. Se había mantenido modesta, correcta, fiel a las promesas hechas cuando era demasiado joven para comprender lo largo que era realmente un periodo de 12 años. Y entonces conoció a Thomas Buckley, un carpintero, tranquilo y amable, nada que ver con Jasper. Le pidió que se casara con él sin promesas de riqueza o estatus, solo con honestidad y una vida que construirían juntos. Vera dijo que sí. Le escribió a Jasper, explicándole que la carta que recibió era fría, breve, deseándole lo mejor en un tono que sugería que nunca había tenido la intención de volver. Llevaba 3 años casada. Habían sido buenos años, sencillos, duros, pero buenos. Thomas la hacía reír, la abrazaba cuando lloraba. Estaba ahí. Y entonces murió, pateado por un caballo asustado, con una hemorragia interna, en 2 días, y Vera se quedó viuda a los 26 años. El bebé llegó más tarde. Un milagro, pensó, algo a lo que aferrarse. Martha había vivido 3 semanas. Ahora Jasper Goodwin regresaba 12 años después, listo para reclamarla como si fuera una propiedad que había guardado en algún lugar y que finalmente se había decidido a recoger. Vera estaba de pie en el patio. La carta se arrugaba en su puño y sentía algo caliente y agudo acumulándose en su pecho. Ira. No. Furia. Owen regresó de Denver un martes por la tarde, agotado e irritado, dispuesto a quejarse de los abogados, los topógrafos y la incompetencia general de todos los involucrados en las negociaciones ferroviarias. Encontró a Vera en la cocina de la casa principal, dando de comer a Thomas, con el rostro pálido y rígido como una piedra. «¿Qué ha pasado?», preguntó Owen inmediatamente. «Nada, Vera», respondí. «No ha pasado nada». Su voz era aguda, quebradiza. «Todo va bien». Owen dejó lentamente sus alforjas en el suelo. «Eres un mentiroso terrible y un entrometido. Es mi casa. Entonces pregúntale a tu casa. Quizás ella te lo diga». Owen sacó una silla y se sentó frente a ella, deliberado y obstinado. «No me iré hasta que me digas qué pasa». Vera lo miró, su ropa polvorienta, su rostro bronceado por el sol, la forma en que sus ojos se suavizaron cuando se posaron en Thomas, que mamaba contento. Sintió que algo se rompía dentro de ella. «Recibí una carta», dijo, «de alguien que conocía,
alguien con quien se suponía que me casaría hace 12 años, pero decidió que construir una carrera era más importante que cumplir sus promesas. Se rió, pero sonó quebrada. Vendrá a Fort Collins el mes que viene. Ahora quiere casarse conmigo. Al parecer, por fin está listo. Owen se quedó muy quieto. Y nada. No quiero casarme con él. Ya ni siquiera me gusta. Es un extraño que cree que sigo teniendo 16 años y que estoy esperando junto a una ventana en algún lugar, prensando flores y suspirando por las cartas. Entonces dile que no, eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? Vera miró a Thomas, que se había quedado dormido mientras le daba de comer, con su carita tranquila apoyada en su pecho. El problema es que ya no sé quién se supone que soy. Esperé 12 años a un hombre que no llegó. Me casé con otra persona y murió. Tuve una hija y murió. Y ahora estoy aquí cuidando a tu hijo, viviendo en tu casa, y no... Su voz se quebró. No sé si estoy aquí porque quiero o porque no tengo otro sitio a donde ir. Owen se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. ¿Crees que te dejaría quedarte si pensara que solo te estás escondiendo? No sé qué harías. Te diría que te fueras, dijo Owen sin rodeos. Si pensara que estás aquí porque no tienes otra opción, te daría dinero y referencias, y te diría que buscaras algo mejor. No quiero que alguien cuide de mi hijo por desesperación. Entonces, ¿por qué me quieres aquí? La pregunta quedó flotando en el aire, peligrosa y necesaria. Owen apretó la mandíbula. Miró a Thomas, luego volvió a mirar a Vera, y cuando habló, su voz sonó áspera por la honestidad. Porque eres buena con él. Porque está prosperando contigo de una manera que no lo hacía antes. Porque lo miras como si fuera importante, no como si fuera una carga. Hizo una pausa. Y porque cuando llegué a casa hoy, lo primero que quise hacer fue buscarte y contarte lo de Denver. Y eso me asustó tanto que casi di media vuelta y me fui de nuevo. Vera contuvo el aliento. No te pido que sustituyas a mi esposa, continuó Owen. No te pido que te quedes para siempre. Solo te pido que tomes tu decisión basándote en lo que realmente quieres, no en lo que un hombre de tu pasado cree que se merece. Y si no sé lo que quiero, entonces descúbrelo. Pero hazlo aquí, con tiempo, con honestidad. Sus ojos se mantuvieron fijos en los de ella, sin pestañear. Y si decides que quieres marcharte, te ayudaré a irte. Sin culpa, sin deudas. Solo hizo un gesto de impotencia. Solo asegúrate. Vera miró a este hombre que había sido arrogante y desesperado, y terco y amable, que había entregado a su hijo a un extraño porque había sido lo suficientemente valiente como para admitir que no podía hacerlo solo, que ahora la miraba como si fuera algo valioso. No por lo que ella podía ofrecer, sino por quién era. No quiero casarme con Jasper Goodwin, dijo Vera en voz baja. Bien, pero tampoco sé si quiero quedarme aquí. Me parece justo. Necesito tiempo. Lo tendrás. Thomas se movió, emitiendo un pequeño sonido de queja sin despertarse. Vera lo acomodó con delicadeza y Owen la observó con una expresión que ella no supo descifrar. Owen, dijo ella. Sí, gracias por no hacer esto más difícil de lo que ya es. Owen se levantó y recogió sus alforjas. En la puerta, se detuvo. Por si sirve de algo, dijo. Espero que te quedes. Luego se marchó. Antes de que ella pudiera responder, Jasper Goodwin llegó a Fort Collins 4 semanas después. Envió un mensaje al rancho pidiendo a Vera que se reuniera con él en el hotel de la ciudad. Ella le respondió que si quería hablar con ella podía ir a verla. Y así fue como Jasper terminó de pie en el patio del rancho Sutton en una brillante mañana de septiembre, luciendo profundamente incómodo con su elegante traje y sus zapatos lustrados. Owen, claramente arrepentido de toda la situación, se quedó en el porche, con los brazos cruzados, observando la escena con la intensidad de un hombre dispuesto a intervenir si fuera necesario. Vera se enfrentó a Jasper con Thomas en brazos. Señorita Buckley, dijo Jasper. Ahora era mayor, tenía 34 años, el pelo empezaba a clarearle en la coronilla y el rostro se le había suavizado tras años de trabajo en interiores. Ha pasado demasiado tiempo.
Señor Goodwin, por favor, llámeme Jasper. Prácticamente estamos comprometidos. No, dijo Vera con calma. No lo estamos. Jasper parpadeó. Le envié una carta explicándole. La recibí. Mi respuesta es no. Pero teníamos un acuerdo. Teníamos cartas, corrigió Vera. 12 años de cartas en las que explicaba por qué no podía venir. Y ahora está aquí y le digo que es demasiado tarde. Jasper miró a Thomas. «¿Eso no es asunto tuyo?», dijo Vera. «Vera, sé razonable. Tengo un buen puesto. Puedo mantenerte. Podemos tener la vida de la que hablábamos cuando éramos jóvenes. Ya no quiero esa vida». «Por él», dijo Jasper señalando a Owen, que se enderezó en el porche con aire amenazador. «Por mí», dijo Vera con firmeza. «Porque ya no soy la chica de 16 años que esperaba junto a la ventana. Soy viuda. Soy una mujer que ha sobrevivido a cosas que tú no puedes imaginar. Y no me interesa que me reclamen como una propiedad olvidada». Jasper se sonrojó. «He venido hasta aquí. Nadie te ha pedido que lo hagas. Cumplí mi promesa, con 12 años de retraso». Vera se acercó y bajó la voz. «Vuelve a Boston, Jasper. Encuentra a alguien que todavía crea en la versión de ti mismo que vendes. Yo no lo hago». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa. Thomas seguro en sus brazos. Detrás de ella oyó a Owen decir, «Creo que la señora se ha expresado con claridad». Y a Jasper, balbuceando, «¿Quiénes son ustedes dos? Soy el hombre que vive aquí», dijo Owen con tono seco. «Y tú estás entrando sin permiso. Así que, a menos que quieras discutir sobre derecho inmobiliario con alguien mucho menos educado que ella, te sugiero que te vayas». Vera no se quedó a escuchar el resto. Entró en la casa con el corazón latiéndole con fuerza, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses. Owen la encontró en la cocina 10 minutos más tarde. «Se ha ido», dijo Owen. «Bien, ¿estás bien?» Vera miró a este hombre que le había dado espacio, tiempo y honestidad, que la había protegido sin agobiarla, que la había hecho sentir valiosa sin hacerla sentir como si fuera de su propiedad. «Me quedo», dijo. Owen se quedó muy quieto. «¿Qué? ¿Me quedo?» No porque no tenga otro sitio a dónde ir. No por Thomas, ni por el dinero, ni porque tenga miedo de estar sola. Respiró hondo. «Me quedo porque quiero, porque este lugar me hace sentir más en casa que cualquier otro en el que haya estado en años. Porque cuando pienso en marcharme, todo mi ser me dice que no». Owen cruzó lentamente la cocina y se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver cómo le temblaban ligeramente las manos. «Vera, no estoy sustituyendo a tu esposa», le interrumpió ella. «No pido nada más que tiempo, pero me quedo». Los ojos de Owen buscaron los de ella. Luego, con cuidado, extendió la mano y le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja, la primera vez que la tocaba deliberadamente, y la delicadeza del gesto hizo que a Vera se le cerrara la garganta. «Quiero que te quedes», dijo Owen en voz baja. «No por Thomas. Por mí». La sinceridad de su voz deshizo algo en el pecho de Vera. «Entonces me quedaré», susurró ella. Se quedaron de pie en la cocina, con Thomas entre ellos, y ninguno de los dos se movió para acortar la distancia, pero tampoco se apartaron. Por ahora era suficiente. Era suficiente. El invierno llegó temprano a Colorado en 1883. A finales de octubre, la escarcha pintaba la hierba de blanco cada mañana, y los peones del rancho empezaron a ponerse más ropa y a quejarse del frío como si fuera un insulto personal. El ganado fue trasladado a los pastos de invierno. Los caballos desarrollaron pelajes más gruesos y Thomas, que ahora tenía 5 meses, empezó a opinar sobre todo, especialmente sobre los diminutos jerseys de punto que Vera le hacía. «Odia esto», dijo Owen, mientras intentaba meter los brazos de su hijo en las mangas, y Thomas gritaba su descontento. «No lo odia, está expresando sus preferencias. Al parecer, su preferencia es la desnudez. Entonces es tu hijo». Owen le lanzó una mirada. «Yo no voy desnudo por ahí. No voy a tener esta conversación contigo». Thomas finalmente metió los brazos en las mangas e inmediatamente intentó comerse el cuello. Que estaba dentro, lo cogió y lo llevó a la ventana,
donde la débil luz del sol de noviembre intentaba calentar la cocina. «Mira», le dijo Owen a su hijo. «Nieve, te va a encantar». Thomas agarró la nariz de Owen. Vera los observaba desde donde estaba amasando pan, con las manos cubiertas de harina y el pelo suelto. 6 meses en el rancho la habían cambiado. Había ganado peso, peso bueno, peso saludable, y el color había vuelto a su rostro. Reía más, dormía mejor. Había dejado de sobresaltarse cada vez que ocurría algo bueno, esperando que se lo quitaran. Owen también había cambiado. Ahora era más amable, sonreía más fácilmente y era menos propenso a dar órdenes a gritos a los peones del rancho. Hablaba constantemente con Thomas, le explicaba la gestión del ganado, comentaba los patrones climáticos, le exponía sus opiniones sobre la expansión del ferrocarril como si el bebé lo entendiera y algún día fuera a apreciar la educación. Y entre Owen y Vera había surgido algo. No era algo ruidoso ni dramático. Era silencioso, constante, construido a partir de pequeños momentos. Owen le traía café por las mañanas. Vera le remendaba las camisas sin que él se lo pidiera. Los dos se sentaban juntos por las tardes, mientras Thomas dormía entre ellos, cómodos en el silencio. Pero ninguno de los dos había hablado de lo que era. Ninguno de los dos lo había nombrado. Ninguno de los dos había preguntado qué pasaría después. El comprador de ganado llegó a principios de diciembre. Se llamaba Creed Shepherd y dirigía una enorme operación desde Kansas City comprando carne para los mercados del este. Llegó con 2 socios, todos concentrados en los negocios, listos para hablar de precios y plazos de entrega. Owen se reunió con ellos en su estudio mientras Vera se quedaba en la cabaña con Thomas, dándoles espacio para las negociaciones. La reunión duró 4 horas. Cuando terminó, Owen se dirigió a la cabaña con el aspecto de un hombre al que le habían dado una buena noticia y no sabía muy bien cómo procesarla. «Lo compran todo», le dijo a Vera. 300 cabezas a precios superiores. «El dinero». Se detuvo y negó con la cabeza. «El dinero es más de lo que he ganado en los últimos 3 años juntos». «Es maravilloso», dijo Vera. Owen se sentó pesadamente en la silla junto a la estufa. «Necesito expandirme, contratar a más hombres, comprar más tierras, aumentar el rebaño. Esta es la oportunidad por la que he estado trabajando durante años». «Entonces hazlo». «No puedo». «¿Por qué no?» Owen miró a Thomas, que estaba tumbado en una manta en el suelo, intentando agarrarse los pies. «Porque expandirme significa pasar más tiempo fuera, más viajes, más noches en Denver, Cheyenne o Kansas City. Y no puedo», dijo con un gesto de impotencia. «No puedo dejarlo. No durante varios días seguidos. No cuando es tan pequeño». «Owen, y yo tampoco puedo dejarte». Owen continuó, con voz ronca. «No puedo pedirte que te quedes aquí sola, encargándote de todo sin saber con certeza qué estamos haciendo ni a dónde nos lleva esto». Vera dejó la camisa que estaba remendando. «Entonces pídemelo». Owen levantó la cabeza de golpe. «¿Qué?» «Pídemelo con certeza. Haz que sea algo real en lugar de algo que ambos fingimos que no está pasando». Owen se levantó lentamente. Cruzó la pequeña cabaña y se detuvo frente a ella, tan cerca que Vera tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. «No se me da bien esto», dijo Owen. «No tengo palabras bonitas. No soy romántico. Soy un ganadero que huele a ganado la mitad del tiempo y cuya idea de celebración es reparar con éxito una valla. Lo sé. Todavía estoy de luto por mi esposa. Probablemente lo estaré durante años. Y no puedo prometer que siempre sabré cómo hacer espacio tanto para su recuerdo como para ti. También lo sé. Y soy terco. Y doy órdenes cuando estoy estresado. Y soy terrible admitiendo cuando me equivoco». «Owen», dijo Vera con suavidad. «Ve al grano». Él respiró hondo. «Cásate conmigo». Las palabras aterrizaron entre ellos, sencillas y directas. «No porque seas conveniente», continuó Owen. «No porque Thomas te necesite, aunque es cierto que te necesita. Cásate conmigo porque te quiero aquí, porque quiero volver a casa contigo, porque la idea de que te vayas me hace sentir que estoy perdiendo algo que no puedo permitirme perder de nuevo.
A Ver le picaban los ojos. No es una propuesta muy romántica. Te dije que no se me da bien esto. No, dijo Vera en voz baja. Es perfecta, es sincera. Owen apretó los puños a los lados, como si se estuviera conteniendo para no abrazarla. ¿Eso es un sí? Es un sí si entiendes lo que estás pidiendo. No soy Carolyn. No seré ella. No la sustituiré. No quiero que lo hagas. Cometeré errores. Tendré días malos en los que lloraré por mi hija y mi primer marido. Y puede que no sea buena compañía. Yo tampoco. Y discutiré contigo cuando te pongas terco. Ya lo haces. Vera se acercó a él, acortando la pequeña distancia que los separaba. Entonces sí, me casaré contigo. Owen exhaló rápidamente. Repítelo. Sí. Owen, de repente, me casaré contigo. Esta vez Owen la tomó con cuidado, como si fuera algo precioso. Sus manos se posaron en su cintura, cálidas y firmes, y la atrajo hacia él lo suficiente como para que ella pudiera sentir cómo temblaba. La simple presión de sus palmas contra sus costados encendió una chispa, un calor sensible que se extendió por su interior, despertando deseos largamente reprimidos en la tranquila luz de la tarde que se filtraba por la ventana de la cabaña. No te merezco, le dijo al oído. Probablemente no, admitió Vera, pero me vas a tener de todos modos. Él se rió sorprendido, con sinceridad, y luego su boca encontró la de ella en un beso profundo y apasionado que contenía todo el peso de su anhelo tácito. Los dedos de Vera se aferraron a su camisa, atrayéndolo hacia ella mientras sus cuerpos se alineaban y el calor entre ellos aumentaba rápidamente. Las manos de Owen subieron, recorriendo las líneas de su espalda con firmeza, antes de guiarla hacia la pequeña cama en la esquina, lejos de donde Thomas jugaba contento sobre su manta. Ella se dejó caer sobre el borde y él la siguió, presionándola suavemente con su peso mientras se quitaba la camisa, dejando al descubierto su pecho musculoso. El vestido de Vera se aflojó bajo sus dedos sordos. La tela se separó para exponer su piel al aire fresco, pero su tacto ahuyentó cualquier escalofrío. Explorándola con un apetito que reflejaba el suyo, entró en ella con un movimiento suave e insistente que les arrancó un grito ahogado compartido, sus cuerpos uniéndose en un ritmo que comenzó lento y deliberado, cada movimiento profundizando la conexión. Su ritmo se aceleró, sus cuerpos moviéndose en armonía, resbaladizos y urgentes, la fricción creando capas de intensa sensación que los recorría. Ella le rodeó con las piernas, atrayéndole más cerca con cada embestida, sus uñas rozando su piel mientras las oleadas de placer aumentaban, crudas e implacables. Él mantuvo su mirada, la intensidad de sus dos ojos avivando el fuego, hasta que el éxtasis les invadió a ambos en una poderosa oleada, dejándoles agotados y entrelazados, con las respiraciones mezclándose en el resplandor posterior. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Owen apoyó la frente contra la de ella. Probablemente deberíamos decírselo a Thomas, dijo. Thomas, todavía en el suelo, había conseguido meter la pata y parecía muy satisfecho consigo mismo. Creo que está ocupado, dijo Vera. Owen sonrió. Es un chico inteligente. Luego la besó de nuevo y Vera decidió que algunas cosas merecían la pena esperar, incluso cuando el peso te llevaba años y te destrozaba y te reconstruía de forma diferente. Esto merecía la pena. Se casaron en Fort Collins un frío jueves de diciembre. La ceremonia se celebró en una pequeña iglesia con bancos desgastados y ventanas con corrientes de aire, a la que asistieron la hermana de Owen, un puñado de peones del rancho y el ministro, que hizo que la ceremonia fuera breve, porque tenía otra boda programada después. Vera llevaba un vestido que ella misma había confeccionado, de lana azul oscuro, práctico pero bonito, con encaje en el cuello. Owen llevaba su mejor traje, recién limpiado, y sostuvo a Thomas durante toda la ceremonia porque el bebé gritaba cada vez que alguien intentaba cogerlo. El ministro los declaró marido y mujer. Owen la besó rápidamente, casi con timidez, consciente de los testigos, y Thomas agarró el velo de Vera y tiró de él. «Tiene opiniones sobre todo», murmuró Owen,
desenredando los pequeños puños de la tela. «Es tu hijo», dijo Vera. Firmaron los papeles en la oficina del ministro para que fuera legal. Owen pagó los $5 de la tasa y salieron de la iglesia a la luz del sol de la tarde, que parecía más cálida de lo que debería ser en diciembre. «Sora Sutton», dijo Owen, probando. Vera sonrió. «Suena extraño. Te acostumbrarás». «¿De verdad?» Él le tomó la mano, la que no sostenía a Thomas, y la apretó suavemente. «Espero que sí, porque ahora no voy a dejar que cambies de opinión». Subieron al carro y regresaron al rancho mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Thomas se quedó dormido entre ellos, con su pequeño cuerpo cálido y confiado. Y Vera pensó en la mujer que había sido 6 meses atrás, vacía, afligida, segura de que no le quedaba nada que dar. Se había equivocado. La primavera llegó tarde en 1884, pero cuando llegó, lo hizo con fuerza. La nieve se derretía en ríos caudalosos. La hierba se volvía verde de la noche a la mañana. Las flores silvestres explotaban por los prados como si alguien hubiera derramado pintura. El rancho prosperaba. El acuerdo de Owen con Creed Shepherd había abierto las puertas a otros compradores, otros contratos, ingresos estables que permitían la expansión. Compraron tierras adyacentes, contrataron a 5 hombres más y aumentaron el rebaño a 600 cabezas. El dinero ya no escaseaba. Se sentían cómodos y Vera estaba embarazada. Lo sospechaba desde febrero, pero no dijo nada hasta marzo, cuando las náuseas matutinas hicieron imposible negarlo. Se lo contó a Owen durante el desayuno, preparándose para su reacción. Owen palideció y se quedó muy quieto. Luego se levantó, rodeó la mesa y la abrazó sin decir nada. «¿Estás bien?», le preguntó ella contra su hombro. «Aterrorizada», admitió él, «pero estoy bien». A finales de mayo, Vera estaba de 5 meses y empezaba a notarse, lo que hacía que sus vestidos le quedaran incómodamente ajustados. Owen la observaba con la intensidad de un hombre que espera un desastre en cualquier momento, lo que habría sido molesto, excepto que ella lo encontraba extrañamente entrañable. «No soy frágil», le dijo ella cuando él intentó impedir que levantara una cesta de ropa sucia. «Lo sé, entonces déjame trabajar». «Pero Owen, Sutton, si terminas esa frase, ¿qué pasa si te golpeo con esta cesta?» Owen sabiamente se retiró. Thomas ya caminaba, tambaleándose. «¿En serio?» Un tambaleo de borracho que, en la mayoría de los casos, terminaba con él sentándose con fuerza y mirando ofendido porque existía la gravedad. Tenía opiniones sobre todo. Su comida, el pan, era bueno. Las verduras sospechosas, su ropa, una tiranía restrictiva y la autoridad de su padre, cuestionable en el mejor de los casos. Una tarde, Owen intentó enseñarle la palabra ganado. «Di ganado», le indicó Owen, señalando hacia el rebaño lejano. Thomas lo miró fijamente. «Ganado». «Vamos, hijo, tú puedes». Thomas dijo. «Da, casi». «Ganado, da». «No», trató. «Da». Thomas gritó como si el volumen fuera a demostrar su punto. Owen suspiró. «Eres igual que tu madre», terco. Vera, que observaba desde el porche, gritó. «¿Qué madre?» «Porque Caroline también era terca». «Las dos», murmuró Owen. «Estoy rodeado de mujeres tercas, tanto en el pasado como en el presente». Thomas se acercó tambaleándose a Vera y la agarró de la falda, utilizándola para levantarse. Ella lo cogió con cuidado, ajustando su equilibrio para compensar el peso extra en su vientre, y Thomas inmediatamente le agarró la cara con ambas manos. «Mamá», dijo claramente. Vera se quedó paralizada. Era la primera vez que lo decía. Owen se volvió, con los ojos muy abiertos. «¿Acaba de decir mamá?», repitió Thomas, con aire satisfecho. A Vera se le hizo un nudo en la garganta. Había tenido cuidado de no reclamar ese título, de no invadir el espacio que pertenecía a Caroline. Pero Thomas no sabía la diferencia. Solo sabía que Vera estaba allí para darle de comer, abrazarlo y aparecer todos los días. «Hola, cariño», susurró ella. «Sí, estoy aquí». Owen se acercó.
Los abrazó a ambos y dijo al oído de Vera, «A Caroline le habrías caído bien. Sabes que le habría gustado que discutieras conmigo. Le habría gustado que fueras práctico y le habría encantado que hicieras reír a Thomas». Vera se inclinó hacia él, Thomas entre ellos, el bebé que llevaba en su vientre presionado contra el estómago de Owen, y pensó, «Esto es una familia, complicada, con muchas capas, construida sobre la pérdida y la supervivencia, pero una familia al fin y al cabo». La prosperidad trajo consigo desafíos. Más ganado significaba más trabajo, más hombres significaba más personalidades que manejar, y más dinero significaba más gente apareciendo con oportunidades que iban desde lo legítimo hasta el fraude descarado. Un hombre intentó venderle a Owen un revolucionario pienso para ganado que resultó ser serrín mezclado con melaza. Otro quería invertir en un plan que implicaba importar ovejas de Escocia, lo cual habría estado bien, excepto que el hombre en realidad no tenía ovejas. Un tercero llegó con elaborados planes para un ferrocarril ganadero que atravesaría directamente el rancho, dividiendo la propiedad por la mitad y obligando a Owen a pagar por el privilegio. Owen, cada vez más agotado por las tonterías, empezó a llevar a Vera a las reuniones. «Tú eres mejor detectando a los mentirosos», le dijo, «o simplemente eres crédula». Eso también, formaban un buen equipo. Owen entendía de ganado, tierras y precios de mercado. Vera entendía a las personas cuando estaban nerviosas, cuando mentían, cuando estaban lo suficientemente desesperadas como para aceptar un maltrato. Una tarde un hombre llamado Jorge Vázquez llegó con una propuesta para asociarse en un programa de cría. Tenía buenas credenciales, referencias sólidas y cifras razonables. Pero algo en él hizo que los instintos de Vera se pusieran en alerta. «¿Puedo preguntar algo?», dijo con cautela durante la reunión. «¿Dónde se encuentra actualmente su ganado?». Vázquez sonrió. «Tengo una propiedad al norte de aquí, a unos 65 kilómetros. ¿Y cuánto tiempo lleva criando ganado allí?». «3 años». «¿En Colorado?». «Sí, señora». Vera asintió pensativa. «Eso es impresionante, sobre todo porque la propiedad que describe se vendió a una empresa minera hace 2 años y no ha tenido ganado desde entonces». La sonrisa de Vázquez se desvaneció. Owen se recostó en su silla con los brazos cruzados. «Creo que hemos terminado». Después de que Vázquez se marchara rápidamente sin discutir, Owen miró a Vera con algo parecido al asombro. «¿Cómo lo sabías?». «No lo sabía, pero lo sospechaba». Vera se levantó y se estiró la espalda, y los hombres que mienten sobre cosas pequeñas suelen mentir sobre todo. «Recuérdame que nunca juegue a las cartas contigo. De todos modos, no puedes permitirte perder contra mí». Owen sonrió. «Claro que no puedo. El bebé nació en septiembre de 1884, 3 semanas antes de lo previsto, pero sano». El parto fue más rápido de lo que Vera esperaba. 6 horas desde la primera contracción hasta el último empujón, pero más duro de lo que recordaba. Todo le dolía. Todo era demasiado. Insultó a Owen 2 veces, se disculpó una vez y volvió a insultarlo cuando le vino otra contracción. Owen le cogió la mano y no se inmutó cuando ella se la apretó con tanta fuerza que le dejó un moratón. La comadrona, una mujer severa llamada Isabel Craig, que había asistido en la mitad de los partos del condado, dirigió todo con la tranquila autoridad de alguien que lo había visto todo antes. «Empuja», ordenó Isabel. Vera empujó de nuevo. Vera empujó con más fuerza, sintiendo como si la estuvieran partiendo por la mitad. Una vez más, «Dame todo lo que tengas». Vera lo dio todo, gritando mientras lo hacía. Y de repente hubo liberación y alivio y el sonido de un bebé llorando fuerte, furioso. «Una niña viva», anunció Isabel, levantando al bebé para que Vera lo viera. Sana, enfadada por haber nacido, pero sana. Owen se rió sorprendido, encantado, tembloroso de alivio. «Ya tiene opiniones de tal palo tal astilla», dijo Vera débilmente. La llamaron Carolyn, Martha Sutton, Carolyn por la primera esposa de Owen, Martha por la primera hija de Vera.
Ambos nombres hablaban de amor y dolor, y de la comprensión de que llevar el pasado adelante no significaba quedar atrapado por él. A Thomas no le impresionaba su hermana. Le habían dicho que iba a llegar un bebé y parecía vagamente interesado en la idea. Pero cuando Caroline llegó con la cara roja, gritando y exigiendo atención constante, Thomas decidió que era una intrusa no deseada que había robado la atención de sus padres. Expresó esta opinión negándose a dormir la siesta, tirando la comida y sentándose en un rincón mirando al bebé como si ella le hubiera hecho algún daño personalmente. Se adaptará, dijo Owen, observando a su hijo enfadado. ¿Cuándo?, preguntó Vera, agotada de alimentar a Caroline cada 2 horas. Al final, eso no ayuda. Owen cogió a Thomas, que inmediatamente intentó zafarse. Vamos, hijo, vamos a ver los caballos. Deja a las mujeres con sus cosas. No, sí, no, soy más grande que tú. Yo gané. Thomas, al darse cuenta de que estaba en desventaja, se quedó flácido en señal de protesta. Owen lo llevó fuera como si fuera un saco de harina muy enfadado. Vera, con Caroline en brazos, los vio marcharse y se rió a pesar de su agotamiento. Esa era ahora su vida, complicada, ruidosa, llena de pequeños seres humanos con opiniones enormes, y no la cambiaría por nada. En la primavera de 1886, el rancho Sutton era irreconocible respecto a lo que había sido 3 años antes. El rebaño había crecido hasta alcanzar casi 1000 cabezas. La casa se había ampliado con 2 dormitorios adicionales, una cocina más grande y un comedor adecuado para cuando visitaban socios comerciales. El granero se había reconstruido después de que una tormenta invernal dañara el techo. Las vallas se extendían por kilómetros, limpias y bien cuidadas, y la familia también había crecido. Thomas tenía 3 años, era alto para su edad, terco como una roca, y estaba profundamente convencido de que él estaba a cargo del rancho, a pesar de todas las pruebas que indicaban lo contrario. Caroline tenía 18 meses, era más tranquila que su hermano, pero el doble de decidida, con la costumbre de trepar por donde no debía y reírse cuando la pillaban. Vera estaba embarazada de nuevo. «Esto es culpa tuya», le dijo a Owen una mañana, de pie en la cocina con la mano apoyada en la parte baja de la espalda. «Acepto toda la responsabilidad», dijo Owen, tratando de no sonreír. «No te alegres por ello». «No estoy contento. Estoy aterrorizado otra vez». «Bien, sufre conmigo». Owen cruzó la cocina y la abrazó con cuidado. Ahora siempre con cuidado. «¿Estás bien? ¿De verdad?» «Estoy cansada. Estoy enorme. Me duele la espalda». Y Thomas ha intentado darle de comer tierra a Caroline esta mañana. ¿Se la ha comido? Lo ha pensado. Owen se rió. Y Vera sintió el sonido retumbar en su pecho. Llevaban 3 años casados y ella seguía encantada con esa risa, sorprendida, genuina, el sonido de un hombre que había olvidado cómo ser feliz y había vuelto a aprender. Se habían acostumbrado a la rutina. Owen gestionaba el rancho con la ayuda de su capataz, un hombre competente llamado Mason Boone, que entendía de ganado y no hacía preguntas estúpidas. Vera se ocupaba de la casa, de los niños y cada vez más de las cuentas del rancho, porque la contabilidad de Owen le ponía los pelos de punta. «No puedes limitarte a estimar los gastos», le dijo después de revisar sus libros de contabilidad. «¿Por qué no? Porque así no funcionan los números. Los números están bastante cerca». Owen Sutton, estar bastante cerca, es lo que lleva a la gente a la quiebra. Owen había cedido sabiamente la gestión financiera a su esposa, que abordaba la contabilidad con la misma precisión con la que cosía, cada número en su sitio, cada columna equilibrada, sin cabos sueltos. El rancho prosperó bajo su gestión conjunta. Los contratos se negociaban de forma justa. El ganado se vendía a buenos precios. El dinero se invertía con cuidado, parte se ahorraba, parte se utilizaba para la expansión y parte se reservaba para el futuro de los hijos. Y por la noche, cuando los niños dormían y la casa estaba en silencio, Owen y Vera se sentaban juntos en el porche, contemplando la puesta de sol sobre las montañas, hablando de nada y de todo. «Thomas quiere un perro», dijo Owen una noche. «Thomas lo quiere todo».
Tienes razón. ¿Qué le dijiste? Que lo pensaríamos. Vera levantó una ceja. Nosotros. Tú eres mejor diciendo que no. Eso es porque eres blanda. Yo soy práctico. Ayer le dejaste comer pastel para desayunar. Owen se movió incómodo. Era muy persuasivo. Tiene 3 años. Persuasivo. 3 años. Vera se rió y apoyó la cabeza en el hombro de Owen. Vamos a tener un perro, ¿verdad? Probablemente seas imposible y, aún así, me quieras. Vera giró la cabeza para mirarlo. Este hombre que había sido arrogante y desesperado y terco y amable, que le había dado espacio para llorar su pérdida y tiempo para curarse, y una vida que ella no sabía que quería. Sí, dijo en voz baja. Sí. Owen la besó lenta y profundamente, el tipo de beso que prometía más para más tarde, cuando no estuvieran en el porche, donde los peones del rancho podían verlos. El tercer bebé nació en diciembre de 1886. Otra niña. Este parto fue más fácil, más rápido y menos doloroso. O tal vez Vera simplemente estaba más preparada. En cualquier caso, 4 horas después de la primera contracción, Sloane Isabel Sutton llegó al mundo, gritando su descontento con el frío mundo. Tiene pulmones, dijo Isabel Craig con aprobación. Esta va a ser ruidosa. Maravilloso, dijo Vera con voz débil. Justo lo que necesitábamos. Owen sostuvo a su nueva hija como si fuera de cristal. Sus grandes manos acunaban su pequeño cuerpo con exquisito cuidado. Es perfecta. Todos son perfectos cuando no gritan a las 2 de la madrugada. Tenías razón. A Thomas y Caroline se les permitió conocer a su hermana bajo estricta supervisión. Thomas miró al bebé con profunda sospecha. Bebé, dijo como si identificara una amenaza potencial. Sí, confirmó Vera. ¿Tu hermana? No. Lo siento, hijo. Estás en minoría. Thomas cruzó los brazos, claramente planeando una rebelión. Caroline, mientras tanto, se subió a la cama e intentó tocar la cara del bebé. Con cuidado, dijo Owen, desviando su mano. Con cuidado. Caroline acarició la cabeza de Sloane con sorprendente ternura y luego sonrió, satisfecha de sí misma. Buena chica, dijo Vera. Afuera la nieve caía en copos gruesos y pesados que cubrirían el rancho de blanco por la mañana. Dentro la casa estaba cálida, llena de ruido y vida, y del caos particular que acompañaba a 3 niños menores de 4 años. Vera miró a su familia, a Owen sosteniendo a Sloane, a Thomas enfurruñado en un rincón, a Caroline intentando trepar por su padre como si fuera un árbol, y sintió algo enorme y cálido instalarse en su pecho. Esta era su vida. No la vida que había imaginado cuando tenía 16 años y esperaba cartas de Boston. No la vida que había planeado cuando se casó con Thomas Buckley y pensó que pasarían 50 años juntos. Ni siquiera la vida que esperaba cuando subió a aquella diligencia en Cheyenne y alimentó al bebé llorón de un desconocido. Esto era mejor. Desordenado, complicado, construido sobre la pérdida, la supervivencia y la esperanza obstinada, pero mejor. Pasaron los años. El rancho siguió prosperando. La reputación de Owen creció como comerciante justo, buen empleador y hombre de negocios honesto. La gente venía de todo el territorio a comprar ganado al rancho Sutton, sabiendo que obtendrían animales de calidad y un trato honesto. Thomas creció alto y serio, heredando el temperamento de su padre y la terquedad de su madre. Aprendió a montar a los 5 años. Empezó a ayudar con pequeñas tareas del rancho a los 7 y a los 9. Anunció que tenía la intención de dirigir el rancho algún día. Bien, le dijo Owen. Entonces tendrás que aprender contabilidad. Thomas puso cara de decepción. Pero eso es aburrido y necesario. Pregúntale a tu madre. Vera, que lo había oído todo, llamó desde la cocina. Haz caso a tu padre. Él aprendió esa lección por las malas. Caroline se convirtió en la negociadora, inteligente, observadora, capaz de convencer a cualquiera para que hiciera lo que ella quería. Aprendió a leer muy pronto. Devoraba los libros como si fueran comida, y el Pau, a los 7 años, anunció que quería ser profesora o abogada. Añadió. No lo he decidido. ¿Por qué no ambas cosas?, sugirió Vera. Caroline lo consideró. Es práctico. Sloane era la salvaje,
Trepaba a los árboles, cazaba serpientes, volvía a casa cubierta de barro y no se arrepentía en absoluto. Montaba a caballo como si hubiera nacido sobre uno, no le daba miedo nada y mantenía a sus padres en un estado constante de pánico leve. «Nos va a salir canas», murmuró Owen, viendo a su hija menor trepar al techo del granero, porque había decidido que la vista sería mejor desde allí. «Ya tienes canas», señaló Vera. «Ella lo está empeorando». Vera deslizó su mano en la de él y la apretó suavemente. «Es perfecta. Todas lo son». Owen miró a su esposa, ahora más mayor, con arrugas en los ojos por entrecerrarlos para leer los libros de contabilidad y reírse de las tonterías de los niños, con el pelo más plateado que castaño. Era hermosa de una forma que no tenía nada que ver con la juventud y todo que ver con la vida que habían construido juntos. «Sí», dijo él, «lo son». Una tarde de verano de 1893, Vera se sentó en el porche a ver la puesta de sol mientras Owen trabajaba en su escritorio revisando contratos. Los niños estaban dispersos. Thomas ayudaba a los peones del rancho. Caroline leía bajo un árbol. Sloane estaba en algún lugar haciendo algo probablemente desaconsejable. Habían pasado 10 años desde que se subió a aquella diligencia. 10 años desde que tomó la decisión más impensable, imposible y aterradora de su vida. Había amamantado al bebé de una desconocida porque su cuerpo se lo había exigido y su corazón no había podido negarse. Se había metido en el dolor de una familia y había encontrado su propia curación. Se había casado con un hombre que había sido honesto sobre su quebrantamiento y le había permitido ser honesta sobre el suyo. Y habían construido algo, no perfecto, no fácil, pero real. Owen apareció en la puerta, apoyado en el marco. «¿Estás bien?» «Solo estoy pensando en lo mucho que ha cambiado todo». Owen cruzó el porche y se sentó a su lado, con los hombros tocándose. ¿Arrepentimientos? Ninguno. Ni siquiera las noches de insomnio, el caos, la costumbre de Sloane de recoger animales heridos. Vera sonrió. Especialmente esas cosas no. Se sentaron en un cómodo silencio, viendo cómo el cielo pasaba del azul al naranja y al púrpura. En algún lugar lejano, el ganado sangraba. Más cerca podían oír a Caroline leyendo en voz alta para sí misma y a Sloane discutiendo con Thomas sobre algo complicado y ridículo. «Gracias», dijo Owen en voz baja. Vera lo miró. «¿Por qué? ¿Por subir a ese escenario, entrenador? ¿Por ser lo suficientemente valiente como para ofrecer lo que ofreciste? ¿Por quedarte cuando podrías haberte ido? Por...» dijo él, gesticulando con impotencia. «Por todo eso me diste una vida», dijo Vera. «Cuando pensé que la mía había terminado, me diste una razón para seguir adelante. Nos dimos eso el uno al otro». «Sí», asintió Vera, «lo hicimos». Owen le tomó la mano, con los callos de su palma familiar contra la de ella, y se sentaron juntos mientras el sol se ponía en otro día de su imperfecta, caótica y hermosa vida. Y en algún lugar dentro de la casa, Thomas comenzó a gritar, porque Caroline le había explicado con doloroso detalle por qué su plan de ampliar el pastizal norte no funcionaría. Sloane anunció que había encontrado un cachorro de zorro y preguntó si podía quedárselo, y el ruido se elevó como una ola. Owen suspiró. «¿Deberíamos irnos en un minuto?» Vera dijo, «Quedémonos aquí un minuto más». Y así lo hicieron, porque algunos momentos merecían la pena conservarlos, los momentos tranquilos, los que precedían al ruido, al caos y al amor que hacían que la vida mereciera la pena. Los que te recordaban que lo impensable que habías hecho podría salvar a todos los involucrados.